Es un placer, una alegría estar con vosotros en estos días y, como decía mi esposa, compartir con todos los pastores que están aquí, conocer al pastor Humberto, a su esposa, ha sido una bendición. Y compartir con todos vosotros. Yo quisiera ir a la palabra del Señor, así que os invito, por favor, a abrir vuestras Biblias en Juan capítulo 7, versículo 53, el último versículo, una frase, y capítulo 8, versículos 1 al 11, la palabra del Señor. Y si tenéis vuestras Biblias abiertas, vamos a orar pidiendo la bendición del Señor. Amén. Señor, te damos tantas gracias por la bendición y el regalo que tú nos concedes de poder congregarnos en torno a Cristo y a su palabra. Tú eres el motivo, eres el centro, y en este momento pido tu asistencia y tu gracia para compartir la palabra que has puesto en mi corazón. Tú conoces de mis debilidades y de todas nuestras limitaciones. Pedimos que tu luz alumbre en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. El Salmo 85, 10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Esta declaración de carácter mesiánico encuentra su cumplimiento perfecto en Jesucristo. Y comienzo citando esta porción de la Escritura porque el pasaje que va a ocupar nuestra reflexión en estos minutos es un pasaje en el que esta realidad se ve ejemplificada, se ve plasmada, materializada de una forma extraordinaria. Juan capítulo 7, 53 al 8:11 dice: y cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, aunque a primera impresión, a primera vista, la lectura de este texto sagrado nos pueda parecer algo aparentemente sencillo, estamos ante uno de los textos de la Escritura que han sido objeto de más polémica a lo largo de toda la cristiandad. De hecho, muchos eruditos, muchos críticos literarios, la disciplina que evalúa el carácter, la autenticidad de los textos sagrados, han llegado a considerar que esta porción de la Escritura no debería formar parte del canon sagrado. Sin embargo, yo creo que el texto que acabamos de leer, la porción, el registro bíblico que acabamos de leer, es una preciosa representación, un precioso ejemplo del verdadero evangelio de Jesucristo. De lo que Jesús vino a hacer, porque Jesús vino a buscar y a salvar al que estaba perdido. Jesús vino no a condenar, sino a redimir.
Yo creo que esta historia que muchos quisieran arrancar del texto sagrado es una historia que nos revela a aquel Jesucristo que limpia, que redime, que restaura, que sana, que transforma, que abraza, que acoge. Evangelio, buenas noticias. Pero no nos equivoquemos. A quien estaban persiguiendo no era la mujer. Versículo 6 lo dice claramente. La mujer era la excusa. Era la piedra que ellos creían haber encontrado con la que podían comenzar la lapidación que querían hacer. La de Jesús. Y es que el asunto en cuestión, el verdadero asunto en cuestión ante el cual se enfrenta el ser humano y todos nosotros, es Jesús y su obra. El verdadero avivador es Jesucristo, aquel que nos viene a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y detrás de esta narrativa hay todo un escenario que nos plantea asuntos de reflexión. ¿Quién me salva? ¿Quién es realmente mi Salvador? ¿En qué consiste la salvación que yo procuro, que yo busco? ¿Quién busco que me salve? ¿De qué forma busco ser salvado? Yo, mis aciertos, una buena ética, una buena religión, los esfuerzos personales, los falsos dioses que se levantan, el placer, la satisfacción. Esta mujer, si estaba viviendo lo que estaba viviendo, era porque ella se había levantado como la protagonista de su propia salvación. Y es que el ser humano se levanta como el protagonista de su propia salvación y se enreda en los abismos más diabólicos y terroríficos, deshumanizantes, de pecados, seducciones, placeres. Era la vida de esta mujer. Era la vida de esta mujer y es la realidad ante la cual todos nosotros nos enfrentamos. El ser humano vive buscando salvarse. Lo que está detrás de la inmensa mayoría de nuestros conflictos, por no decir de todos los conflictos, es quién es realmente mi Salvador. Ideales, filosofías de vida, vicios, propuestas de satisfacción. ¿En cuántos enredos se enreda el ser humano buscando la satisfacción, la paz, el abrazo en el alma? Esta mujer nos representa. Si Jesús es nuestro verdadero Salvador, nos sabemos acogidos, amados, recibidos, perdonados, limpiados, levantados por aquel que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Hermanos, este pasaje descubre, y esto ha sido la introducción que quería utilizar, pero yo quiero que tengas en cuenta esto. Yo creo, y os hago esta propuesta en esta mañana. Este pasaje descubre dos culturas enfrentadas, dos patrones, dos principios, dos dinámicas contrapuestas. Y a lo largo del texto sagrado, estos dos patrones, estas dos realidades se pueden observar de una manera muy gráfica y muy representativa de lo que queremos decir. La primera dinámica que se confronta es tierra, barro o piedras. Tierra o piedras.
Todos nosotros en la elaboración de la construcción de nuestra propia vida, de nuestro proyecto vital, de la consecución de nuestros anhelos, utilizamos elementos, utilizamos materiales para la construcción del mismo. Y el mismo puede ser tierra, la humildad de la tierra, este material blando, pasajero, el polvo de la tierra, el barro de la tierra, o la contundencia de las piedras. Toda la Escritura, desde Caín, pasando por Abel, pasando por el inicio del ministerio de Jesús, está llena de propuestas de construcción a base de piedras. Pero Dios es el Dios que mezcla su mano con el barro del ser humano, que se humilla, que se postra, que se agacha y que comienza a modular, comienza a amasar, comienza a gestar algo nuevo que solo Él puede hacer. Este escenario es un escenario que nos confronta con estas dos realidades. Porque, hermanos, la Escritura se escribe sobre material, la misericordia se escribe sobre material blando. La misericordia no es algo fijo, estático, inmóvil, objetivo, contundente. La misericordia de Dios es nueva cada mañana sobre nuestras vidas. Porque nueva es la realidad de cada uno de nosotros que necesitamos ser alcanzados por esa renovada misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. Ese acto de Jesús, la escritura de Jesús postrándose allí en la tierra, a mí me hace recordar el acto del Creador. El acto del Creador en la narrativa del Génesis, que está hundiendo sus manos en el barro de la humanidad y creando algo, diseñando algo precioso y nuevo, su criatura amada, llamada a ser reflejo de Él. ¿Qué escribió Jesús en la tierra? ¿Cuánto se ha escrito? ¿Cuánto se ha especulado? No lo sabemos, no lo sabemos. Algunos dicen que probablemente Jesús simplemente escribió garabatos, retiró la atención de aquellos que construían a base de material contundente, de piedras, y retirando la atención de aquellos comenzó a dirigirla hacia la tierra y escribir simplemente garabatos, como un acto de simplemente retirar la atención de ellos. Otros creen que quizá comenzó a escribir nombres. Yo, en mi imaginación, que es bastante fecunda, pensaba que tal vez Jesús comenzó a dibujar corazoncitos y que igual que nosotros hacíamos cuando éramos novios y poníamos Noemí y Dani en un corazoncito y lo atravesábamos con una flecha, quizá Jesús empezó a poner los nombres de Efraín y Marta y lo atravesaba con una flechita y resulta que Marta no era la esposa de Ibrahim, sino la amante. Es cosecha mía, es mi imaginación. No le echéis la culpa a nadie más que a mí. Otros dicen que el acto de Jesús de escribir en tierra a esos eruditos, escribas, fariseos, conocedores de la ley, inmediatamente les evocó otro episodio histórico. Daniel capítulo 5, versículo 25. En el final y en el caos, en el colapso del reino del rey Belsasar, él organiza una fiesta obscena y se vale de los utensilios del templo, las copas que tenían que ser utilizadas para el culto al Señor, y hace un banquete, una bacanal con amantes, con mujeres, con vicios, con excesos. Y en ese contexto aparece una mano escribiendo en la pared: Mene, mene, tekel uparsin. Ha sido hallado falto tu reino,
ha sido pesado, ha sido puesto en balanza, ha sido encontrado fraudulento, falto de peso, y tu reino se acaba. Algunos piensan, evidentemente tiene una lógica aplastante. En el imaginario histórico y cultural de estos escribas y fariseos, la escritura era algo que les rememoraba este hecho. Otros incluso, ¿sabéis? Daniel, hay partes del libro de Daniel que son apócrifas, es decir, no son inspiradas, pero son históricas y tienen un valor histórico. En un capítulo 13 del libro de Daniel, que no es Biblia, es simplemente cultura, historia, se narra una historia interesantísima, también en el mismo libro de Daniel. Fijaros qué interesante. Y se narra la historia de una doncella, de una mujer bella, una mujer que había sido vista por dos rabinos, dos fariseos, y la habían codiciado, la habían visto mientras se bañaba y la habían codiciado, y le habían puesto en esta amenaza, le habían dicho: tú sabes que Moisés en la ley dijo que basta el testimonio de 2 testigos para que un testimonio se considere verdadero. Así que o cohabitas con nosotros, o convives con nosotros, o te vamos a acusar de adúltera. Ahí había no 2, había mucho más que 2 acusando a esta mujer. ¿Qué escribió Jesús allí en la tierra? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que ocasionó, lo que causó. Y lo que causó fue el triunfo de la misericordia, el triunfo del amor, el triunfo de la gracia. Eso fue lo que ocasionó. Tierra o piedras. Segundo criterio que se ve confrontado en estas 2 realidades, los fariseos, la mujer, Jesús, es el siguiente: todos o tú. Hay 2 realidades también en todo este pasaje: la realidad del todos, la realidad de la masa, la realidad del colectivo, la realidad de la despersonalización, de la desresponsabilización que se produce en el ámbito de la masa. La historia humana, la historia reciente de la humanidad, especialmente está llena de tristes ejemplos de circunstancias trágicas que han ocurrido a partir de la autoría de la masa. Y aquí había una masa, había un todos, había un grupo que actúa en calidad de anónimo. Y había personas, había individuos, la mujer, Jesús. La psicología social tuvo muchísimo desarrollo a partir de la Segunda Guerra Mundial, preguntándose el ser humano cómo es posible que en medio del iluminismo, en medio de la confianza en los avances técnicos, en medio de un contexto en el que desplazamos a Dios del centro y creemos que el ser humano está en capacidad de poder alcanzar un nivel de desarrollo, de excelencia, de moral superior, sin embargo hayan ocurrido aberraciones tales como el Holocausto nazi y otro tipo de disparates, guerras tremendas, guerras mundiales. La masa, la generalidad. Hay 2 realidades contrapuestas. Este pasaje es un pasaje netamente evangélico, que nos plantea realidades contrapuestas con las que nosotros nos tenemos que posicionar, tenemos que elegir. Y ellos habían elegido estos 2 contrastes entre la voz de la mayoría, entre la dinámica de las masas, del grupo, con el tú de Jesús, de la mujer, de la persona, del individuo, de la dignidad, de la humanidad, de la responsabilidad. Se ve claramente en este pasaje. Jesús
trata con la persona. Fijaros que en toda la narrativa bíblica, en todo este escenario, hay tantos elementos tan significativos. Jesús traslada la atención del ámbito de la masa al ámbito de la responsabilidad individual y personal. Jesús, fijaros que en ningún momento dice que no la apedreen. En ningún momento Jesús dice que no la apedreen. La cuestión no pasaba por una cuestión de legalismo, de interpretación de la ley. Ellos creían que habían colocado a Jesús ante la situación inescapable. Si Jesús dice que no la apedreemos, se pone de frente y en contra con la ley de Moisés. Si Jesús dice que la apedremos, está echando por tierra todo su mensaje evangélico. Es una situación inescapable. Jesús no dice que no la apedreen. Jesús traslada el ámbito a un tema personal, íntimo y de responsabilidad. El que de vosotros. Ahora la cuestión ya no es saber acerca del otro, es saber acerca de mí. Ahora el criterio habilitante. Ahora la realidad que me da a mí certificado de autoridad y de inocencia para cometer este acto no es el saber acerca del otro. Hermanos, ¿cómo cambia nuestra realidad? ¿Cómo cambia nuestra mirada? Cuando nosotros nos vemos a la luz de la revelación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y entendemos que separados de Jesús nada podemos hacer. En realidad no es que nada podemos hacer infinidad de cosas. Todas ellas acaban siendo nada. Ruina. Despropósito. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Deuteronomio capítulo 17, versículo 7 decía que los testigos que habían sido testigos oculares de un acto pecaminoso que ameritaba la sentencia de muerte, en este caso vía lapidación, eran los primeros que tenían que echar la piedra. Qué momento tenso, qué momento íntimo, qué momento radical, qué momento lleno de peso de gloria, tanto para la mujer como para esos hombres que estaban en la enajenación de la masa a punto de cometer un asesinato. Y a los cuales Jesús también libró, de cometer semejante aberración. ¿Tú te puedes imaginar en ese momento esa mujer llena de vergüenza, llena de angustia, probablemente en los instantes finales de su vida, acurrucada, semidesnuda, golpeada en su corazón, a los pies de Jesús, pensando dónde iba a impactar la primer piedra, deseando que le dieran la cabeza y la dejara inconsciente. Porque, hermanos, tanto las dinámicas de piedra como las dinámicas del todos, de la masa, de la despersonalización, conducen a la alienación del ser humano. La palabra alienación significa convertir en un extraño, convertir en algo desconocido. Eso es lo que hace el pecado. El que de vosotros esté sin pecado, tire la primer piedra. Porque, hermanos,
La primer piedra es la que más duele. Es la que lo fastidia todo. La primer piedra, todos nosotros convivimos con esta dinámica. Vivir llenos de la unción del Espíritu Santo de Dios es ser agentes de salud, de sanidad, de alegría, de bendición, de futuro, de esperanza, de gloria, de abrazo. Si la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas no se traduce en esto, ¿en qué se ha de traducir? Chismes, comentarios, rumores, murmuraciones, sospechas. Incluso hay lapidaciones que se hacen a cuerpo ausente. Y estas normalmente se suelen hacer también en grupo. Hay palabras piedra, hay miradas piedra, hay gestos piedra, hay silencios piedra. ¿Cuántas veces, hermanos, al decir manos a la obra no estamos diciendo manos a las piedras? Si mi obra no redunda en un proceso de sanidad, de restauración, de proclamación de vida, de resurrección, ¿no es obra de Dios? La misericordia se escribe en singular. La misericordia se escribe en el tú a tú. ¿Cuántos hogares necesitan encuentro de miradas, abrazo, mesa? ¿Cuánto tiempo hace que antes de que tu hijo se vaya a dormir no te sientas en su cama y le pones la mano sobre su cabecita y oras por él y le das gracias a Dios por su vida y lo bendices? ¿Cuánto hace que no tomas a tu esposa por la mano y le das gracias por el regalo que Dios te ha hecho en ella? Qué fácil es tender a la dinámica de la masa, de la multitud, del anonimato. Y cuánta necesidad tenemos del tú a tú. Jesús, viendo las multitudes, tenía compasión de ellas porque las veía desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Oveja, pastor, singular. Hay toda una cantidad de elementos, de detalles que este pasaje nos describe, de comunicación no verbal, de gestos que hablan a los gritos, de posiciones, de miradas. Dice el versículo 8, versículo 9, e inclinándose, fíjate qué bonito, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, como ellos insistían en preguntar, estaban acosando a Jesús. Venga, da una respuesta. Jesús dio esta respuesta. El que de vosotros rompe con la masa y los dirige a la responsabilidad individual. Y ahora dice, versículo 8 y 9, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hay una cantidad de elementos aquí que son brillantes, extraordinarios, preciosos. Mira, Jesús inclinándose a tierra. Jesús conocía detalles, podía haber sido contundente, podía haber señalado con el dedo y podía haber mencionado cada una de las acciones que los inhabilitaban para estar en esa posición. No lo hizo. Retiró su mirada. ¿Cómo es Jesús? No tengas miedo de correr a Jesús. Jesús no avergüenza a nadie. Jesús recibe, Jesús levanta, Jesús abraza, Jesús sana. No tengas miedo. Inclinándose, siguió escribiendo
en tierra. Fíjate qué interesante. Pero ellos acusados por su conciencia. Acusados por su conciencia. Mira, la conciencia es uno de los rasgos característicos distintivos de la imagen de Dios en el ser humano. La conciencia nos salva. Ni siquiera tiene la capacidad de llevarnos al Salvador. Pero sirve como huella. La conciencia puede ser cauterizada. Hay personas que sistemáticamente, a partir de una vida de pecado, van asfixiando la voz de la conciencia. Los animales no tienen conciencia. Un gato tiene una camada de gatos y de forma instintiva, si detecta que alguno de ellos está enfermo y no puede sobrevivir, se lo come y esa noche duerme igual que la anterior. El ser humano no. Alguien ha dicho que la conciencia es el ombligo del alma. De la misma manera que nuestro ombligo, todos tenemos aquí un agujerito en la barriga, ¿no? Que nos recuerda que un día en el inicio de nuestra vida estuvimos vinculados a otro ser que nos nutrió y nos dio vida. La conciencia en el ser humano es el ombligo en la barriga del alma del ser humano que le recuerda que depende de Dios, que Dios le ha dado vida, que hay un llamado superior, que no estamos llamados a optar por una dinámica de piedras o de masas, sino de hijos amados de nuestro Padre. Ellos que vinieron en masa, en grupo, ahora ante la palabra de Dios, experimentan esa preciosa liberación inicial de tomar conciencia uno, ¿cómo dice la Escritura? Uno a uno. Y dice más, comenzando de los más viejos hasta los más jóvenes. Esto nos da esa pauta que a veces tenemos de pensar que probablemente Jesús mencionó pecados y los más viejos le pusieron una tilde a todo el listado en su conciencia. Los más jóvenes todavía les faltaba tiempo para seguir punteando, ¿no? Uno a uno se fueron. Y fíjate, aquí entramos en el último aspecto que quiero subrayar. Dice la palabra del Señor que se quedó solo Jesús con la mujer que estaba en medio. Mira, hermano, ese día trajeron a la mujer como una piedra y la tiraron a los pies de Jesús. Lo mejor que le pudo pasar a esa mujer es que la arrojaran a los pies de Jesús. Y lo mejor que te puede pasar a ti y me puede pasar a mí es caer postrados a los pies de Jesús. Lo mejor que nos puede pasar. Quedó solo Jesús. No te estoy hablando de esa soledad intimista que te recluye a una vida de misticismo espiritual. La verdadera espiritualidad siempre se traduce en cuerpo, en comunidad, en iglesia, en familia, en mesa. Siempre. Pero esto no excluye la belleza y la profundidad que nosotros necesitamos mantener a lo largo de toda nuestra vida, de saber que estamos llamados a la comunión con Jesucristo. Ninguna reunión comunitaria, ningún acto comunitario, ningún evento jamás va a reemplazar lo vital para nuestras vidas de sabernos solos con Jesús. Cultiva tu vida personal de oración, de devoción, de reflexión, de silencio, de ayuno, de análisis,
de abstinencia, de disciplina. Cultívalo. No te dejes seducir, no te dejes arrastrar por los dioses de este mundo. No hay paz fuera de Dios. Vamos rápido al último aspecto. El último aspecto que contrasta toda esta dinámica, todo este pasaje, es pasado o futuro. Enderezándose Jesús, versículo 10, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, mira qué preciosa pregunta. Mujer, ¿lo quieres decir conmigo? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿En qué tiempo verbal está conjugado este verbo? Pasado. Yo creo que permanentemente Jesús quiere llamarnos a la toma de conciencia de que en Jesús somos reivindicados, somos restaurados, somos recibidos, somos perdonados. ¿Dónde están? Tú y yo convivimos con nubes de acusadores, vía herencia, vía aprendizaje, vía medio ambiente, ni hablar de la obra diabólica del enemigo que viene a lanzar dardos, a lanzar pensamientos. Pero en la presencia de Jesús, tú puedes oír esa dulce voz del Maestro que te dice: ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Insiste Jesús todavía. Ella dijo, ¿qué dijo la mujer? Ninguno. Y fíjate lo que dijo, lo leemos y lo pasamos de largo. Ninguno, Señor, Kyrios. El amo, el rey de reyes, el señor de señores. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: vete y no peques más. ¿En qué tiempo verbal está conjugado esto? Futuro. Qué maravilloso. Así es Jesús. Así es Jesús. Nosotros, no sé vosotros, aquí seguro que en esta iglesia no, pero en mi iglesia seguramente a esta mujer la hubiéramos metido en un curso de 4 años de rehabilitación de personas inmorales, de adúlteras. Programa para, hermana, usted tiene que ir ahora, el Señor la ha perdonado, todo perfecto, lo que usted quiera. Jesús no. Jesús no, porque el amor libera. La santidad no se impone. La santidad no es ningún resultado de un fruto de camisa de fuerza, no es chantaje, no es coacción. La santidad es el resultado de saberme perdonado y vivir en reconciliación y en santidad, saberme de Dios. Acuérdate las palabras del apóstol Pablo en aquel navío: el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Santidad es saberme pertenencia. Algunos ven la santidad como si fuera un trago amargo por el que hay que pasar para obtener otros beneficios de un nivel superior. La santidad es preciosa, es maravillosa. Y Jesús la promueve a esta vida de santidad. Y Jesús la promueve hacia el futuro. Esta mujer se encontró con la mirada de un hombre como nunca nadie la había mirado. Había sido mirada con codicia, probablemente. Había sido mirada como objeto de deseo, había sido cosificada, reducida a una cosa. Pero se encontró con la mirada de Jesús, como Jesús te mira a ti y me mira a mí. Y se encontró con una mirada limpia, una mirada llena de futuro. Eso es lo que Jesús quiere hacer contigo y conmigo. Jesús quiere promoverte a un futuro lleno de futuro. Muchos viven un futuro lleno de pasado. Muchos viven un presente atormentado por los errores.
Solo Jesucristo te puede promover a un futuro perfecto, brillante, diseñado en los cielos para ti y para mí. ¿Cuántas veces, cuántas personas en nuestras comunidades, en nuestra iglesia, y tal vez hoy estoy hablando a alguien así, cuántos, mirando a su pasado, se arrepienten, viven atormentados por errores que cometieron en el pasado? Si yo no me hubiera casado así, si yo no hubiera hecho esto, si no hubiera reaccionado de esta manera, si no hubiera actuado de aquella otra forma, viven atormentados, quebrantados en sus corazones. Y anhelan y sueñan y desean con añoranza y tristeza el momento de sus vidas en el que su futuro estaba intacto. Hermano, hermana, en Jesús, cada día de nuestras vidas, tenemos la posibilidad de abrazar un futuro intacto para cada uno de nosotros. Eso es lo que hace Jesús. Vete, la libera, la pone sobre sus pies, la deja ir, la lanza a un futuro de dignidad, de santidad, de bendición. Vete y no peques más. Estoy concluyendo. Me gustaría que los hermanos del grupo Alabanza quizá puedan acompañar, pero no quiero concluir sin decirte: hoy Jesús te quiere dar un nuevo comienzo. Yo no sé cómo estás, cómo llegaste a este lugar. Quizá arrojado por circunstancias. Quizá lleno de dedos, de índices que te señalan. Tal vez en tu corazón late ese anhelo que es resultado del diseño de Dios en nosotros, ese anhelo de volver a tener páginas en blanco sobre las cuales escribir la música y la letra del cielo sobre tu vida. En esta mañana Dios lo quiere hacer. Tenemos unos minutitos y yo, más que hablar, quisiera que todos los que estamos aquí podamos dar lugar a la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes? Dios te ama. Dios te ama con amor eterno. Antes que te formase, te conocí, te di. Tu vida es un don, tu vida es un regalo. En esta mañana el Señor quiere abrazarte en el corazón, quiere levantarte, quiere traer libertad sobre tu vida. En Jesús se cumple lo que dijo el salmista: la misericordia y la verdad se encontraron. Jesús no la absolvió, la perdonó, la limpió, dio su vida, tuvo un coste. Este mensaje en esta mañana es para todos nosotros, pero de manera especial aquellos que tal vez tienen las manos llenas de piedras. Y hoy Jesús quiere invitarte a abrir tus manos y soltar las piedras. Déjalas caer al suelo. A veces tenemos piedras preparadas, estamos apertrechados, estamos armados de piedras, incluso contra Dios. Si Dios realmente me amara, ¿por qué permitió esto, esto y esto? Suelta esa piedra, porque Dios te ama más allá de lo que tú puedes imaginar. Quizá tienes piedras armadas contra ti mismo. Te culpas y no eres capaz de recibir el perdón de Dios. Quizá tienes piedras en tus manos armadas para lanzar a los que te causaron daño, y lo puedes contabilizar y lo puedes mencionar, y tienes datos y tienes historia, tienes heridas. Suelta esas piedras. No hay nada más liberador
que el perdón que Dios quiere traer a nuestras vidas